Tenga muy buenas tardes, licenciado. Yo soy Heysol Mariana Purusosa y pues le voy a hablar acerca un poco de lo que es el libro del capitalismo, conflicto y crisis de Anwar Shaikh. Empezaremos hablando un poco acerca de lo que es la inflación. Nosotros conocemos como la inflación de que es el aumento generalizado de precios de manera general, ¿verdad? Entonces, para Shaikh, esto de la inflación, tal como la conocemos actualmente, que es la definición que yo acabo de dar, pues es para él esto es un fenómeno nuevo. Él menciona, bueno, él analiza que antes de la Segunda Guerra Mundial, los precios en países capitalistas mostraron oleadas de subidas y bajadas, sin una tendencia creciente continua. Entonces, él pone de ejemplo que antes de 1940, la economía era como una montaña rusa. Los precios subían cuando había auge y bajaban cuando había crisis. Prácticamente, pues obviamente si no había trabajo, los precios caían. Para que la gente para que la gente pudiera comprar, eso limpiaba la economía. Entonces, después de 1940, algo cambió. Aunque haya crisis y desempleo, los precios no bajaban, sino que seguían subiendo o se estancaban. A esto bueno, esto es prácticamente lo que es esta inflación, que es estancamiento más inflación. Ahora, bueno, pues ahora nos pasamos a otro tema, que son los ciclos de Kondratiev. Pues, bueno, los ciclos de Kondratiev como definición son fluctuaciones de larga duración que duran entre alrededor de 40 a 60 años en una economía capitalista. Es decir, que definen que el capitalismo no crece en líneas rectas, sino que en grandes olas. Entonces, estos ciclos de Kondratiev tienen tres fases, que son la fase expansiva, la fase de expansión, la de contracción y la fase de sostenibilidad. En la fase de la expansión, los periodos de acumulación masiva de capital tangible, que son las infraestructuras, ferrocarriles y maquinaria pesada. Ahora, en la fase de contracción ocurre cuando la construcción de bienes de capital termina o el capital existente se desgasta. En la fase de sostenibilidad, el capitalismo se recupera, partiendo de un punto superior, demostrando un patrón de crecimiento resiliente. Una manera para comprenderlo mejor es que imaginemos lo que es que se inventa el ferrocarril. Durante 25 años esto ocurre. En todo el mundo se invierte en vías, en estaciones, en trenes. Es decir, hay mucho empleo y crecimiento. Aquí es donde entra la fase de la expansión, donde la gente invierte y hay muchísimo empleo. Bueno, pero un día ya que están todas las vías puestas, ya no hay que construir. Entonces aquí es donde la inversión se detiene y entramos en lo que es la fase de contracción. Aquí es donde entra esa fase, que se detiene la inversión. Entonces, y después entra lo que es la sostenibilidad, donde nuevamente entran nuevas cosas y luego vuelve a suceder este ciclo. Es decir, que para Shaikh el capitalismo no se muere en las crisis, sino que se desgasta y luego se recompone nuevamente con nueva tecnología, volviendo a empezar el ciclo desde otro punto más alto. Es decir, que el periodo termina, luego vuelve a empezar, pero no es que vuelva a empezar desde cero o desde su punto más bajo, sino que vuelve a empezar, pero con nuevas cosas. Es decir, que sube aquí, estamos aquí en el nuevo ciclo, termina aquí, pero a partir de aquí es que vuelve a empezar de nuevo el ciclo. No es que venga a empezar desde abajo, sino que empieza desde un punto más alto, como ahí lo menciona. Ahora pasamos a lo que es el otro tema, que pues son el oro y los precios.
Sabemos que el dinero tiene varias formas. Está el dinero como crédito, que se basa en la salud de un banco. Está la moneda nacional, que depende de la salud del gobierno de un país. Y luego está el oro, que es una materia prima ampliamente intercambiable. Entonces, Shaikh dice que si medimos los precios en dinero papel, es decir, en dólares, parece que siempre hay inflación. Pero si los medimos en oro, la realidad es muy diferente. ¿Por qué? Bueno, en una crisis la gente pierde la confianza en el papel moneda y corre a comprar oro. Por eso en las crisis el precio del oro sube muchísimo, incluso más que el precio de la comida o de los carros. Entonces, para Shaikh, si comparamos el precio de las mercancías contra el oro, veremos que en las crisis la mercancía baja de valor respecto al oro. Esto demuestra que las leyes antiguas de la economía siguen funcionando, solo que el dinero de papel se disfraza. Es decir, que, bueno, la economía antigua es que los precios caen en las crisis y sigue funcionando siempre, en la diferencia de que se disfraza el papel. Bueno, ahora vamos a lo que es el otro tema, que es la tasa de ganancia. Bueno, sabemos que los capitalistas, más que todo una tasa de ganancia, con obviamente la ganancia, sabemos que el capitalista no invierte directamente para crear empleos, sino que ni para crear zapatos o para crear algo que a él le guste como tal, sino que lo hace, él invierte para valorar su capital, es decir, ganar más de lo que puso para eso. En la economía normal, el capital sabemos que son las máquinas, pero para Shaikh y Marx, el capital es una relación social. Si el capitalista no puede explotar, es decir, que sacar provecho de lo que hace, de su inversión, de esta relación, deja de invertir. Y aquí es donde entran las crisis. Ahora, ponemos como ejemplo la caída de 1947 a 1982. Durante estos años, la tasa de ganancia de las empresas fue bajando. ¿Por qué? Porque los trabajadores tenían sindicatos fuertes y sus salarios subían un poco más que su productividad. Pero ¿cómo se recuperaron? Después de 1980, pues se atacó el poder de los sindicatos y se congelaron los salarios. Esto hizo que la ganancia volviera a subir. Ahora nos pasamos a otro tema, que es la igualación turbulenta de ganancias. Pues bueno, la igualación, bueno, sabemos que cuando se le llama turbulento, sabemos que es como algo que sube y baja y así. Es decir, es como un péndulo. Entonces, más que todo esto explica cómo el dinero se mueve de un negocio a otro. Como mencionaba, es que es como un péndulo, pues el dinero fluye hacia donde hay más ganancia. Pero al llegar tantos inversores, la competencia hace que la ganancia baje. Entonces el dinero huye a otro lado, nunca hay paz, siempre hay un movimiento caótico y violento, lo que Shaikh le llama turbulencia. Para Shaikh existe una tasa promedio y una tasa incremental. La tasa promedio es lo que la empresa ha ganado históricamente y la tasa incremental es la ganancia de la nueva inversión. Es prácticamente para Sheikh la tasa incremental es la que importa, porque si hoy en el sector tecnológico da más dinero que el sector textil, los capitalistas mueven su dinero hacia allá. Entonces, y bueno, y muchos creen que todas las empresas ganan lo mismo cuando no es, o sea, que ganan lo mismo, que hay un equilibrio cuando no es así. Shaikh dice que no es así. Por eso es que le llama de manera turbulenta. Ahora nos pasamos a lo que es el otro tema de los CLUBI, que significa costos laborales unitarios verticalmente integrados. Esto, de manera pequeña, nos dice de que es la suma de todos los esfuerzos generados por la producción anterior.
Es decir, el precio de la camisa, poniendo como ejemplo el precio de una camisa, no es solo el trabajo del sastre el que se valora, sino que es el trabajo del que sembró el algodón, más el que hizo el hilo, más el que fabricó la máquina de coser, más el sastre. Entonces, los Cloyd demuestran que el valor de las cosas viene del esfuerzo humano acumulado de toda la cadena de toda la cadena de producción y no solo de un deseo caprichoso del mercado. Entonces, como lo mencionaba, si sumamos todo este trabajo y le agregamos un margen de ganancia, allí es donde obtenemos lo que es el precio exacto de una mercancía. Ahora nos pasamos a otro tema, que es la teoría cuantitativa del dinero, que, bueno, la teoría cuantitativa del dinero establece que existe una relación directa y proporcional entre la oferta monetaria, que es prácticamente la cantidad de dinero, y el nivel general de precios de una mercancía. Bueno, la fórmula que se utiliza es ahí MV igual a PY, que significa que la masa monetaria multiplicada por la velocidad de circulación del dinero es igual al índice de precios multiplicado por el PIB real. De esto, nosotros, bueno, vemos dos versiones, que es la versión ortodoxa y la visión heterodoxa. Para los ortodoxos, creen que el Banco Central es quien decide cuánto dinero hay desde afuera. Prácticamente, si el Banco Central imprime dinero para los ortodoxos, dado la velocidad de circulación y la producción, se consideran estables o en pleno empleo, el único resultado posible es un aumento proporcional de los precios. Pero los heterodoxos dicen otra cosa, como Marx y Chaik, creen que el dinero nace desde dentro de la economía, cuando las empresas quieren producir más para ganar más y piden créditos a los bancos. Es donde el banco crea ese dinero como crédito para responder a esa necesidad de producción. Es decir, que las empresas, al querer producir más, piden más créditos a los bancos. Por lo tanto, la necesidad de la circulación de circulación de producción es la que crea el dinero necesario. Ahora nos pasamos a lo que es la ley de Say. La ley de Say, pues, sostiene que la oferta crea su propia demanda. Él dice que prácticamente la ley de Say, los clásicos, dicen que todo lo que se produce se vende. El dinero no es solo un medio para cambiar una cosa por otra. Por eso, según ellos, no debería existir las crisis de nadie quiere comprar. Pero Marx y Keynes dicen que esto es falso, que el capitalismo, el dinero no solo es para cambiar cosas, sino que es para acumularlo. El problema es que si un capitalista vende su mercancía, recibe dinero, pero decide no comprar nada y guardarlo o atesorarlo, el círculo se rompe, la demanda se detiene y las fábricas se quedan con productos que nadie compra. Y es donde allí nacen las crisis. Entonces, Ricardo nos dice, sostiene que es imposible que haya una crisis de sobreproducción generalizada. Es decir, si alguien produce algo es porque quiere consumir otra cosa o invertir. Por lo tanto, toda oferta genera automáticamente su propio poder de compra. Bajo esta lógica, el capital siempre está plenamente empleado. Ahora, Marx rompe esta lógica con el circuito de mercancía, dinero-mercancía. Porque explica que el dinero permite separar la venta de la compra en el tiempo. Es decir, que si un grupo de vendedores decide vender, pero atesorar el dinero, es decir, no comprar, entonces la demanda se detiene. Es decir, las mercancías de otros no se venden y surge allí donde surge la crisis. O sea, para Marx el desempleo es una prueba de que la ley de Say es falsa. Ahora, Keynes añade que el capitalismo no tiene el pleno empleo, no atiende al pleno empleo por sí solo. Porque para Keynes, si la gente tiene miedo al futuro, ahorra y no consume, la demanda cae y la producción
se estanca aunque haya capacidad para producir. Por eso propone que el dinero no es neutral y que el Estado debe intervenir para estimular la demanda cuando los privados no lo hacen. Y bueno, pues esa sería una breve explicación y pues muchas gracias por su atención.